Muy buenos días, tengan todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos a nuestra sesión general académica del día jueves 5 de diciembre del año 2024 en este hospital regional licenciado Adolfo López Mateos del Iste, que seguimos de fiesta por celebrar 54 años de la fundación de nuestro hospital. Bien, a continuación tendré el gusto de presentar a nuestra ponente de este día. En el marco de las cuartas jornadas de Medicina Física y Rehabilitación, que se titulan Un enfoque para la práctica clínica en rehabilitación, tenemos a nuestra ponente que nos acompaña en este día y quiero que la conozcamos. La doctora Diana Sureima Vázquez Sotelo es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente se volvió e hizo su posgrado de especialidad en Medicina de Rehabilitación y posteriormente una alta especialidad en Rehabilitación Ortopédica por el Instituto Nacional de Rehabilitación, ambas especialidades en este instituto y también ambas especialidades avaladas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente ella es adscrita a la Clínica de Neurodesarrollo en el Hospital de Ginecobstetricia número 4 del IMSS, Dr. Castelazo Ayala. Realiza también su práctica privada con consulta y seguimiento de rehabilitación ortopédica en los pacientes que ameritan esta atención, y ella también es maestra en Administración de Hospitales y Salud Pública por el Instituto de Estudios Superiores de Administración Pública. Ella nos va a presentar la sesión Pinzamiento subacromial y lesiones del manguito rotador, un padecimiento que muchas personas padecemos frecuentemente. Démosle un fuerte aplauso, por favor, a la doctora Diana Sureima. Gracias, doctora. Está muy amable. Hola, buenos días a todos. Es un gusto para mí estar el día de hoy con ustedes. Voy a compartir uno de los temas que más me gusta. He trabajado durante bastante tiempo con hombro y el día de hoy les voy a hablar de pinzamiento subacromial y lesiones de manguito rotador. Primero me gustaría hablar por qué es importante estudiar esta articulación. Va a ser una de las articulaciones más móviles del cuerpo. Y esto también la hace vulnerable. ¿Por qué la hace vulnerable? Para empezar, porque vamos a tener que tiene poco contacto óseo. ¿Qué quiere decir esto? Que por sí sola la articulación no va a coaptar, o sea, no va a ensamblarse de forma efectiva si no fuera por sus medios de contención, dentro de ellos una estructura que se llama labrum. El labrum, yo siempre le comento a mis alumnos, es como si tuviéramos un empaque que nos ayuda a hacer una coaptación entre los dos segmentos óseos. Y la otra parte que nos va a ayudar son la parte tendinosa, el manguito rotador. El dolor de hombro es la tercera causa de atención en los servicios de ortopedia y traumatología, pero también de rehabilitación. Como sé que esta plática va dirigida tanto a médicos de base, como residentes, como personal de enfermería, etcétera, me gustaría empezar como desde el ABC de qué tendríamos que hacer cuando llega un paciente. Pues primero tendríamos que ver el inicio de este dolor, las características, el impacto funcional que tiene en la vida del paciente, si hay dolor al reposo o si es en movimiento o si se presenta en ambos momentos, si el dolor predomina por la noche, inclusive si llega a afectar el sueño o la posición al dormir. Y ahorita les voy a platicar un poquito más de la escala de Constant. No sé si aquí en el auditorio alguien ya está familiarizado con la escala, le pediría que levante la mano. Ok, bien. Entonces, si vemos, es una escala que no se usa tanto y deberíamos utilizarla todos los días. A lo mejor la limitación que tiene es que usa un dinamómetro, o idealmente debería de utilizar un dinamómetro. Sin embargo, hay algunas publicaciones que nos dicen que inclusive se podría hacer con pesas, aunque no sería lo ideal. Ahorita vamos a desglosarlo un poco más. También tendríamos que ver si hay dolor asociado, si hay dolor en otros segmentos que pudiera estar correlacionado con esta patología, y si existe algún antecedente de trauma agudo, o si no lo hay, o si hay datos de inestabilidad en el hombro. Esto lo vamos a ir desglosando poco a poco. Les puse aquí un esquema de la escala de Constant, y esta escala, si se fijan, va a puntuar como máximo 100 puntos. Pero lo interesante aquí de esta escala es que los rubros que tiene, hasta arriba vamos a ver que contempla dolor, actividades de la vida diaria, rangos de movimiento y potencia muscular.
No voy a andar mucho aquí, pero sí me gustaría hacerles, porque creo que es muy intuitiva la escala, uno lo va leyendo y lo va deduciendo. Solamente para el tema de potencia muscular sí me gustaría decirles que como está validada en libras, pues aquí lo haríamos en kilos. A partir de 11.3 kilos, que sería el equivalente a 25 libras, nosotros ya daríamos ya daríamos los 25 puntos. Entonces, esto quiere decir que por cada 2.27 kilos vamos a dar un puntaje, ¿no? Bueno, ¿cómo se tiene que hacer esta medición con el dinamómetro? Con abducción en plano escapular a 90 grados, y si el paciente no es capaz de elevar el brazo a 90 grados, el puntaje es 0. Esto es muy importante que lo sepamos, porque si no estamos alcanzando los 90 grados, estamos haciendo una valoración errónea. Le pedimos al paciente que realice la potencia hacia arriba, justo la parte de la correa se pone a la altura de la muñeca, y vamos a hacer 3 intentos donde le vamos a decir verbalmente empuje, 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 y estos vamos a hacer con un intervalo de 1 minuto cada uno de los intentos. Vamos a hacer un recuento muy general, anatómico, pero recordemos que tenemos la escápula y de la escápula tenemos la espina, y esta espina pues va a ser un punto de referencia que va a ayudarnos a nombrar a nuestros músculos. Todo lo que esté por arriba, en la fosa supraespinosa, pues por ejemplo aquí está el músculo supraespinoso. El que esté debajo de la espina, pues entonces va a ser el infraespinoso. El supraespinoso se correlaciona con abducción, y el infraespinoso, al igual que el redondo menor, se van a relacionar con la rotación externa. Y si vemos aquí los puntos de inserción son el troquíter, la tuberosidad mayor humeral, ¿no? Y otro punto de referencia relevante es el coracoides y el acromion, que ahorita les voy a ir desglosando un poco más. Y por otra parte tenemos otro músculo que es el subescapular, está debajo de la escápula, y este se va a insertar en el troquín y la tuberosidad menor del húmero, y se correlaciona con la rotación interna. Hablando de anatomía, creo que es muy importante que conozcamos que existen diversos tipos de acromion. Antes la literatura, pues antes, estoy diciendo hace muchísimos años, reportaba que había 3 tipos de acromion: el plano, que es el tipo 1, el curvo, que es el tipo 2, y el ganchoso, que es el tipo 3. Sin embargo, se agregó el acromion tipo 4, que va a ser un acromion inverso o convexo, que también se correlaciona con pinzamiento, aunque pensaríamos, pues si el espacio infraespinoso, subacromial está respetado, ¿por qué? Ahorita vamos a ver en alguna resonancia cómo podríamos correlacionarlo. Sin embargo, no todo es anatómico. De hecho, esto anatómico que les estoy narrando, pues únicamente son los factores extrínsecos, que los vamos a tipificar de acuerdo a la clasificación de Vigliani. Pero existen también factores intrínsecos, como que los procesos degenerativos tendinosos, la pobre vascularidad del manguito rotador hacia su inserción, la disminución de la actividad biológica del tejido y las cargas tensiles o el cizallamiento de estos tejidos. Si viéramos esto que les estoy comentando en un modelo cadavérico, pues entonces el acromion tipo 1 lo veríamos aquí, y vemos cómo se disminuye este espacio debajo de la acromio clavicular. Este es el tipo 2, ¿no? El curvo, y aquí ya está totalmente reducido en el ganchoso. Algunas veces una de las interrogantes que existe es, ¿pero así nació? No necesariamente. Muchas veces estos acromions se van modificando por la presencia de osteofitos. Entonces los osteofitos van mermando y van modificando la anatomía del acromion. No así en los invertidos, ¿no? Justo lo que les comentaba hace rato, aquí vemos un invertido y al final también hay una disminución del espacio. Entonces, estos son factores de riesgo. ¿Para qué? Sobre todo para pinzamiento subacromial. Clínicamente sabemos que el pinzamiento subacromial va a ser aquel que encontremos con maniobra positiva entre 60 hasta 120 grados. Si por arriba de los 120 grados hay datos de dolor, habría que pensar en otros factores, pero no tal cual un pinzamiento. Y aquí vale la pena retomar las etapas que menciona NIR. NIR nos explica que existen 3 etapas para las lesiones del manguito rotador. La etapa 1 va a ser una bursitis con edema y hemorragia subacromial. La etapa 2 va a ser una tendinitis, o sea, una inflamación con presencia de un desgarro parcial. Y la etapa 3 va a ser la progresión de la ruptura parcial a completa. Esto lo podemos ver en la parte superior, ¿no? La inflamación, el desgarro parcial y el desgarro total.
Me gustaría hablarles un poquito también de las radiografías de hombro, porque creo que siempre, si bien no podemos tener una resonancia magnética, al menos sí deberíamos de tener una radiografía. Desgraciadamente, a veces esta radiografía, lo único que nos mandan es un AP convencional, y no es que sean malas, pero probablemente sean insuficientes. ¿Por qué? Les voy a explicar algunas cosas. ¿Qué vemos en una radiografía AP convencional de hombro? Pues vamos a ver la acromioclavicular, el espacio que va a estar entre la cabeza del húmero y el acromion, que lo normal es que mida mínimo 7 milímetros, pero justo este espacio acromio-humeral puede ser sugestivo de algunas cosas. Pero ¿qué pasa con la articulación glenohumeral? ¿Qué está pasando con la glena? Pues justo aquí vemos la glena y aquí vemos la cabeza del húmero, y vemos que en las AP se van a superponer. Para esto no es una clase de técnicas radiológicas, pero creo que vale la pena mencionar lo siguiente. Cuando el técnico radiólogo saca la radiografía, el punto de incidencia en una AP convencional es este, y por eso vamos a ver esa superposición que les acabo de comentar. Sin embargo, cuando yo pido una AP verdadera de hombro, va a ir a 45 grados. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a ver en una radiografía AP de hombro? Prácticamente lo mismo que les había comentado, pero aquí hay una variante muy importante, y es la glena. ¿Cómo va a estar la glena? Si se fijan, no hay una superposición entre la cabeza del húmero y la glena, y entonces esto me permite ver perfectamente la articulación glenohumeral. ¿Por qué esto es importante? Seguro hemos visto en las hojas de referencia de ortopedia la clasificación de Ahmada, o inclusive también para artropatía la vamos a tomar en cuenta de forma significativa. Esta articulación va a tener 5 estadios, y en el primero nos dice que este intervalo acromio-humeral se va a mantener, ¿no? Pero también que se va a mantener la parte entre la glena y la cabeza del húmero. Si vemos aquí, en la 2 hay una disminución del espacio acromioclavicular. En la 3, quiero que veamos muy bien aquí la anatomía del acromion. Si lo vemos, se ve inclusive como hasta cuadradito, pero ¿qué pasa aquí en la 3? Se ve plano. Esto quiere decir que se está acetabulando, ¿no? Eso quiere decir que hay una modificación de esa estructura ósea. En el 4 vamos a ver una disminución del espacio glenohumeral, pero si vemos, aquí estaba conservado y aquí está totalmente disminuido, y aquí podemos subclasificarlo en A y B. En la A no va a haber una acetabulización como en este que tenemos aquí, y en la B también tendríamos modificaciones en el espacio debajo del acromio, ¿no? Subacromial. Ahora, si vemos la clasificación en el estadio 5, vamos a ver un colapso total de la cabeza humeral, y aquí inclusive vemos ya alteraciones anatómicas de la cabeza humeral. Por supuesto que eso sería una inestabilidad de hombros sí o sí, ya con cambios degenerativos importantes, y sería muy osado de parte de rehabilitación que nosotros intentáramos rehabilitar esto. Tendríamos que derivarlo a ortopedia. Es por eso tan importante que tengamos una radiografía AP verdadera de hombro, porque si bien no tenemos una resonancia magnética, al menos podemos intuir que no exista artropatía, ¿no? Y esto lo vamos a ir desglosando un poquito más adelante. Por otra parte, bueno, ya vimos lo del espacio subacromial, las articulaciones y demás, pero aquí es importante también saber que el manguito rotador, pues no es todo el pensamiento y degeneración. También puede haber tendinitis calcificantes, y ahorita igual en un diagrama que les hice más adelante lo vamos a desglosar un poco. Pero es importante aquí saber que las lesiones de manguito rotador son la causa más común de discapacidad del hombro en pacientes en edad laboral. Entonces, seguro vamos a ver hombro en algún momento de nuestra vida, y desafortunadamente después de los 65 años la incidencia de las lesiones del mango también se incrementa de forma significativa. O sea, sí o sí tenemos que conocer esta patología. Aquí les presento este cuadrito que según yo está muy ilustrativo, y vamos a ver que en la parte superior vamos a tener al manguito, y al manguito le pueden pasar básicamente 3 cosas. Una, que esté normal, y pues eso sería muy bueno. La otra, que tenga una tendinosis, y que esta tendinosis esté asociada a enfermedad por depósito de cristales de hidroxiapatita, inclusive a un hombro de Milwaukee, que son generalmente hombros que vamos a ver en pacientes geriátricos.
Si existen estos depósitos, puede ser que se estén migrando y habría que ver si están en la bursa, a nivel muscular o a nivel óseo. Por otra parte, el manguito puede tener una ruptura. Esta puede ser miotendinosa, que en general el pronóstico es bueno, al rato lo vamos a desglosar. Pueden ser parciales y estas las vamos a dividir en articulares, bursales e intrasustancia. Ahorita vamos a ver esquemas. Y pueden ser completas. De aquí de las completas nos interesan varias cosas. La primera es el grado de retracción grasa o de infiltración, y ahorita vamos a ver esta clasificación. O puede ser que exista una ruptura masiva. ¿A qué le llaman masiva? La verdad es que existen varios criterios, como que cada autor tiene sus criterios, pero les voy a dar como los más estandarizados. La mayoría de ellos nos dicen que una ruptura masiva se contempla aquella que sea mayor a 5 centímetros en el plano anteroposterior o lateromedial. Sin embargo, Gerber nos decía que podríamos considerar una ruptura masiva cuando al menos 2 tendones del manguito rotador están implicados, están rotos en su totalidad. Por otra parte, Helliman nos dice que se identifican las rupturas masivas cuando al menos hay lesión de 3 tendones o 2 tendones tienen una retracción de más de 5 centímetros. Entonces, esto es muy importante también que lo tomamos en cuenta porque cambia totalmente el manejo. Y si bien nosotros no somos quirúrgicos en rehabilitación, sí tenemos que saber esto para derivarlo en tiempo y forma. Por otra parte, justo estas rupturas masivas nos pueden llevar a artropatía, y entonces la clasificación que veíamos hace rato de Hamada, ¿no? Aquí ya la podemos aplicar, porque si vemos datos de artropatía, pues entonces aplicamos la clasificación, y por eso es tan importante desde la primera consulta que contamos con una radiografía. Hay una clasificación que se llama de ISACOS, que es de la International Society of Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopedic Sport Medicine. No es específica para hombro, pero dentro de ella clasifican a hombro, y aquí me gustaría que viéramos cómo vamos a clasificar las lesiones de los tendones del manguito. Podemos tenerlas articulares, y esto quiere decir que va a estar viendo hacia abajo, hacia la articulación, hacia el hueso. Podemos tenerlas bursales, que quiere decir que va a estar viendo hacia arriba, hacia la bursa, y podemos tenerlas intrasustancia. Ahora, cada una de estas va a tener una subclasificación. Por ejemplo, las vamos a dividir las articulares en A1, A2 y A3. Básicamente esto va a diferir de acuerdo al nivel de porcentaje que se encuentre lesionado el tendón. 25%, 25 a 30 y más de 50, ¿no? Más de 50 siempre son quirúrgicas. Aquí vamos a tener las bursales, que va a pasar exactamente lo mismo, menos del 25, 25 a 50 y más del 50%. Y las intrasustancias, que básicamente las dividen en 2 grupos, que van a ser menos del 50% y más del 50%. Entonces aquí lo que nos tenemos que llevar es que si mi tendón está roto más del 50%, pues tiene que verlo el servicio de artroscopía. Podemos también tener rupturas completas, y aquí, si se acuerdan en el diagrama que les hice, pues igual esta clasificación de ISACOS que les platicaba hace rato valora varias cosas, dentro de ellas dónde está ubicada la lesión, pero también el grado de retracción. Y cuando hay una retracción mínima la toma como un grado 1, cuando hay una retracción medial a la huella de inserción pero no llega a la glena, vamos a tomarla como un grado 2, y cuando ya está a la altura de la glena, como un grado 3. Esto ejemplificado en resonancia magnética lo vamos a ver así: grado 1, grado 2, pero todavía no llega a la glena, y aquí ya hay una retracción tan importante que ya llegó a la glena. Entonces, ahorita en un video vamos a ver por qué todo esto es importante. Les comentaba hace rato de las rupturas miotendinosas. Es importante que sepamos que el tendón que más va a sufrir esta lesión va a ser el del infraespinoso, ¿no? Seguido por el del subescapular, por el del supraespinoso, después subescapular y por último el redondo menor. Estas van a ser muy dolorosas al inicio, pero relativamente, aunque son frecuentes, en general el tratamiento va a ser conservador y no van a dejar secuelas al paso de las semanas. En general hay que estar ahí muy atentos de las infiltraciones grasas, y aquí, por ejemplo, esta clasificación de Boutalier, que nos habla de la infiltración grasa. ¿Por qué es importante la infiltración grasa? Porque a mayor infiltración, peores resultados va a haber tanto en el tratamiento conservador como en el quirúrgico. En el grado 1 hay una infiltración muy escasa, en el grado 2 hay más músculo que grasa, en el grado 3 hay igual cantidad de músculo que de grasa, y en el grado 4 va a haber más grasa que músculo. Sabemos que el músculo pues es súper importante, y yo creo que los médicos en rehabilitación, dentro de las
varias cosas que vemos, probablemente es la especialidad que más voltea a ver al músculo, y el músculo va a ser nuestro mejor aliado o no, o puede no estar a nuestro favor. Y entonces vamos a tener que tenemos elementos estabilizadores del hombro, aparte del manguito y del labrum, ¿no? Que por supuesto son los principales. Sin embargo, puede existir pacientes que estuvieran contraindicados una intervención y que nos dijera traumatología, ¿no? Pues se lo quedan ustedes y ayúdenlo en medida de lo posible. Nosotros tendríamos que trabajar entonces con la parte muscular. Justo dentro de estos estabilizadores, si ustedes se fijan, en los coaptadores transversales casi está todo el mango más la porción del bíceps. En los estabilizadores secundarios pues prácticamente está todo el mango, y en los coaptadores longitudinales vamos a tener al deltoides en sus 3 porciones, al tríceps braquial, a la porción larga y corta del bíceps, al coracobraquial y al pectoral mayor. Entonces todos estos músculos es importante que los tengamos íntegros para poder rehabilitar a nuestro paciente, o que los tengamos en la mira, que hay que trabajar en ellos. Del tratamiento pues vamos a dividirlo en tratamiento no quirúrgico y tratamiento quirúrgico. En el quirúrgico pues, en el no quirúrgico inicialmente va a ser descanso, antiinflamatorios, fisioterapia, y en algunos pacientes que cumplan los criterios y que no tengan contraindicaciones como alteraciones metabólicas, alteraciones en la glucosa, o que no tengan alguna contraindicación para el uso de corticosteroides, pues se podrá utilizar un corticosteroide. El de elección, por su mayor potencia y efectividad, pues va a ser betametasona. Deberíamos de intentar, y así lo marcan la mayoría de los artículos, si no hay una ruptura de más del 50%, un tratamiento conservador de 3 a 6 meses, algunos marcan hasta 9 meses, se tendrá que particularizar de acuerdo al paciente. Dentro de las cosas que vamos a buscar es la analgesia, la cicatrización, ganar rango de movilidad y fortalecer los estabilizadores del hombro y la escápula que les acabo de comentar. Y de todas formas, si el paciente fuera quirúrgico, pues tarde o temprano va a llegar a rehabilitación, entonces también es importante que llegue en las mejores condiciones posibles. No me voy a detener mucho en las pruebas porque creo que eso es como un tema más de propedéutica, pero sí es importante que algunos textos nos dicen que deberíamos de tener 3 pruebas al menos por cada uno de los tendones. Y también es importante saber que son pruebas irritativas. Entonces, si el paciente ya está asintomático y ya tiene un diagnóstico establecido, yo no tengo por qué hacerle pruebas en sus consultas subsecuentes, o si ya está asintomático, sobre todo porque son de provocación. Sin embargo, la literatura reporta muchos niveles de sensibilidad y de especificidad. Por ejemplo, aquí les puse un artículo de la doctora Lía Contreras, que está en INR 2023, y otro de Silva Fernández de 2010, y se fijan, pues es abismal lo que ellos reportan, porque la doctora reporta una sensibilidad de la prueba de arco doloroso del 94%, mientras que Silva Fernández reporta el 74%, ¿no? Entonces vamos a ver que en realidad en la literatura no están como del todo determinados niveles de sensibilidad y de especificidad, pero sí es importante que conozcamos varias pruebas al momento de diagnosticar a nuestros pacientes, y justo esta es la prueba que les comentaba hace un momento. Para infraespinoso, igual, tal cual se llama la maniobra de infraespinoso, vamos a tener al paciente con los codos flexionados a 90 grados, le vamos a pedir que ejerza resistencia contra las manos del explorador y hacer una rotación externa, y bueno, la interpretación es que si hay dolor o debilidad, hacer la rotación externa. Aquí podríamos estar explorando al infraespinoso. La de Paté podemos utilizarla para infraespinoso y redondo menor, que ya quedábamos que eran rotadores externos, ¿no? Tiene una sensibilidad del 93% y una especificidad del 72%. A 90 grados de flexión tanto del hombro como del codo, se le pide que realice la rotación externa contra resistencia, y se considera positiva cuando hay dolor o incapacidad para mantener la rotación. Gerber la vamos a utilizar para subescapular con una sensibilidad del 62% y entre una especificidad de acuerdo a Contreras del Toro del 100%. Igual se le pide al paciente que realice una aducción del brazo, rotación interna, y se le pide que separe la palma de la región lumbar. Si el paciente tiene una lesión del subescapular, pues no podrá llevar a cabo la maniobra. Y Apley, que también es de las más utilizadas, mayormente para el supraespinoso, le vamos a solicitar al paciente que toque la parte superior de la escápula, ¿no? Igual, si hay imposibilidad para realizar esto, se considera positiva para el supraespinoso. Maniobras hay muchas, inclusive justo en el artículo de Silva
pues vamos a ver que él pone ahí como 30 maniobras, ¿no? Al final hay que utilizar las que sean más fáciles de realizar para nosotros o de acuerdo a las condiciones clínicas del paciente. El tratamiento pues debe de ser individualizado y siempre va a ser multidisciplinario. Las lesiones de manguito rotador no es algo menor, es algo que hay que ver de forma multidisciplinaria, y en los protocolos de rehabilitación para el tratamiento conservador vamos a dividirlo en fases. La fase aguda, su objetivo va a ser disminuir el dolor, disminuir la inflamación, y el tiempo aproximado es de 0 a 4 semanas. ¿Qué vamos a buscar dentro de varias cosas en esta fase? Favorecer la angiogénesis, aumentar la cantidad de fibroblastos, las fibras de colágeno, la densidad del tendón, mejorar la fuerza y por tanto propiciar la estabilidad de la articulación, ¿no? Hay algunas restricciones que a lo mejor tendríamos que tener, como estar haciendo maniobras provocativas de forma constante, y es importante que también echemos mano del tratamiento farmacológico así como de los medios físicos. En la fase de recuperación, que básicamente tiene como objetivo inducir la cicatrización, el tiempo aproximado va a ser de 4 a 8 semanas. Podemos iniciar los pendulares de Codman, inclusive hay quien los inicia antes y está bien, si así lo permite la clínica del paciente. Podemos iniciar ejercicios pasivos para la movilidad, inclusive progresar activo asistido si así se considera pertinente, el reforzamiento muscular y todas las actividades que haga el paciente. Aquí es bien importante la ergonomía y la educación del paciente, tendrán que ser por debajo de los ojos. ¿Para qué? Para no estar propiciando el pinzamiento si hacemos actividades a más de 90 grados. En el reforzamiento muscular pues se puede iniciar con isométricos, ¿no? Con cadena cerrada, progresar a cadena abierta, y las semanas de la 8 a la 12, que va a ser la fase 3, vamos a tener como objetivo la recuperación funcional total del paciente. Entonces aquí lo que buscaríamos es mejorar el control neuromuscular, la propiocepción, retorno gradual a las actividades funcionales y tener un programa de mantenimiento de ejercicio. Aquí es muy importante fomentar que el paciente siga trabajando esos coaptadores de los que hablábamos hace un momento. Igual para la fuerza, pues a lo mejor inicialmente la trabajaremos a favor de la gravedad, no acostado el paciente, después sentado, después de pie, iremos progresando los pesos, etcétera. También depende mucho de a qué se dedica el paciente, cuál es la edad del paciente y cuáles son sus expectativas. Por otra parte, las infiltraciones, les comentaba hace un momento, pueden ser con corticosteroides. Creo que la mayoría utiliza dexametasona, pero su potencia es mucho menor que la de betametasona, entonces se sugiere que se utilice betametasona y se puede utilizar con algún anestésico. De hecho, hay una prueba de NIR que únicamente utiliza lidocaína, ¿no? Entonces, bueno, idealmente pues se puede utilizar en conjunto. Lo que busca es que disminuyan el dolor, la mejoría funcional tras la primera posinfiltración y que se mantenga a largo plazo. De hecho, este artículo de la doctora María Araceli Soler nos dice que ellos encontraron una mejoría sustancial a largo plazo. Ahorita les voy a poner un esquema que ella nos comparte, y que va a haber una rápida incorporación laboral tras una infiltración posterior a 2 semanas. Nada más, pues hay que tener cuidado ahí con los efectos secundarios, que ya decíamos, los niveles de glucosa o la ruptura del tendón. Entonces, si hay una ruptura de más del 50%, por supuesto que el paciente no es candidato a una infiltración con corticosteroide. Esta escala nos la regala también la doctora Soler, y ella utiliza la escala de Constant. También por eso consideraba importante que desglosáramos la escala para que entendamos de qué va esto. Es importante que ustedes conozcan también los puntos de corte de la escala. A partir de 90 puntos quiere decir que mi paciente tiene una excelente función, pero si mi paciente puntúa entre 80 y 89, pues la función va a ser buena, ¿no? Si está entre 70 a 79 va a ser media, y si tiene menos de 70 puntos va a ser pobre, la función es deficiente. Entonces aquí la doctora nos muestra cómo cuando ellos hacen la infiltración tienen el promedio los pacientes 30, ¿no? Esto quiere decir que estaban muy limitados. A la primera semana ella menciona que incrementan a 73, que pues ya es media. Esto se mantiene hasta la 4ª semana, inclusive en la semana 12 baja un poco, pero ellos reportan que a las 24 semanas ya es excelente. Ahora, no todo se lo podemos atribuir tampoco al corticosteroide, porque no mencionan si los pacientes llevaron algún otro tipo de intervención. Yo quiero pensar que pues también se les dejó un programa de ejercicio, modificación, higiene articular, etcétera, ¿no? Les traje aquí unos videitos
antes de que pasemos a lo del tratamiento quirúrgico, porque les comentaba hace rato de las lesiones masivas de manguito rotador. Y entonces me gustaría reproducir este. En este video vamos a ver que hay una lesión intrasustancia, es una lesión parcial, y esta lesión pues como que no tuvo un tratamiento ahí como tan adecuado, y entonces ¿qué empieza a pasar con la lesión? Incrementa, ¿no? Entonces, pues bueno, el paciente se dejó evolucionar, al principio se pudieron haber colocado suturas o anclas, aquí hay injertos, hay algunos implantes, perdón, quiero seguirles diciendo del videito. Bueno, vieron que hubo una retracción, ¿no? Recuerdan que hace un momento les comentaba justo del nivel de retracción, que si ya llegó a la glena, pues el pronóstico no es muy bueno. ¿Qué hacen los cirujanos? Pueden hacer transferencias, por ejemplo, del latísimo del dorso. Entonces justo hacen una incisión posterior, una anterior, toman el tendón y lo insertan a la región del manguito rotador, ¿no? Entonces, hacia el húmero. Ahorita lo vamos a ver ahí en el video. Y esto le permite continuar con el sistema de polea al paciente. Sin embargo, ¿qué pasa con esto es para retracción, ¿qué pasa para algunas lesiones masivas del manguito rotador? Vamos a ver ahorita otro video. Bueno, entonces aquí ya vemos que están las suturas y los implantes, que pueden ser metálicos o pueden ser bioabsorbibles, ¿no? Entonces, vamos a ver acá. Ahí están los implantes. Ok. Les voy a compartir otro videito. Estos videitos son de la Clínica Mayo. Esto, por ejemplo, es una artroplastía convencional. Si vemos la anatomía normal del húmero, pues esta es la parte cóncava y esta es la parte, convexa, y esta es la parte cóncava. Pero ¿qué pasa si es tan insuficiente el manguito rotador? Pues lo que se recomienda es una artroplastía reversa, que entonces aquí vemos la parte convexa, aquí vemos la parte cóncava y veríamos esto en el paciente, se modifica la anatomía y por eso se llama artroplastía reversa, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Para nosotros como rehabilitadores es muy importante saber que el manejo que le vamos a dar como rehabilitación va a depender totalmente de qué le hicieron al paciente. Inclusive qué le hicieron a los tejidos blandos, le hicieron algo al bíceps, con qué tipo de inmovilización dejaron al paciente, lo dejaron en abducción, cómo dejaron al paciente. Entonces es muy importante saber el abordaje utilizado, el material quirúrgico y saber cuáles fueron los tejidos que fueron reparados, pero básicamente lo vamos a dividir igual en 3 fases. Uno, que va a ser control del dolor, inducción de la cicatrización de 0 a 3 semanas, y esto se puede continuar hasta la semana 6. Es importante que ustedes sepan que hasta esta semana no deberá de hacerse una abducción, una flexión de más de 90 y una abducción de 45. El caso es que no debemos de pasar los 90 grados. En la fase 2 va a haber una recuperación funcional que va de 6 a 12 semanas y la reintegración completa del paciente se espera de 3 a 6 meses, ¿no? Entonces en la fase 1, la primera semana, que haríamos control del dolor, crioterapia, movilización pasiva, en algunos se puede dejar pendulares de Codman, en otros no, hay que saber qué le hicieron al paciente. De la semana 1 a 3 básicamente lo mismo, pero podemos empezar con isometría a hombro e isotónicos a codo y muñeca. De la 3 a 6 podemos iniciar con calor superficial, ¿no? Igual algunos otros medios físicos, los pendulares de Codman continúan. La movilidad activa asistida a partir de las 6, si es que así está indicado, si no hay alguna otra contraindicación por parte del cirujano, y continuamos con isométricos e isotónicos. De la semana 6 a la 12, pues entonces vamos a mejorar la movilidad, aquí ya va a haber una movilidad activa asistida tal cual. Podemos inclusive iniciar con ejercicios de estiramiento, también integrarlo al resto de la rutina. De la 12 a la 16, optimizar el control neuromuscular, mejorar la fuerza, el retorno de las actividades de la vida diaria y fortalecimiento de la cintura escapular, que esto es muy importante. Si algún paciente es deportista, pues entonces esto deberemos de considerarlo en su tratamiento de rehabilitación. Y justo lo que les comentaba de la fuerza, ¿no? Que siempre pues vamos a ir primero a favor de la gravedad y después en contra de ella, de acuerdo a la evolución del paciente. Después veremos si podemos poner resistencia o no, en qué momento podemos poner también funcionales de bastón. ¿Hay alguna novedad para el tratamiento del manguito rotador? Pues básicamente 2. Y una ya no es tan nueva, que es el plasma rico en plaquetas, que no tiene la evidencia suficiente, pero otros artículos mencionan que sí.
Por ejemplo, aquí en 2017 Miranda dice que no existe una evidencia científica o clínica sólida para el uso de plasma rico en plaquetas en el tratamiento de patología del manguito rotador en la práctica clínica habitual, ¿no? De hecho, en este infograma que les pongo, pues aquí el 1% de esto va a ser plaquetas. Entonces lo primero que tendríamos que estar seguros es si sí le estamos poniendo plaquetas o qué le estamos poniendo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues abajo va a estar el concentrado eritrocitario, vamos a tener plasma, vamos a tener agua, vamos a tener otros solutos, 1% de plaquetas y 1% de leucocitos. Entonces es difícil saber que realmente le estamos poniendo solo plaquetas al paciente, pero al final hay otros estudios como este de 2023 que nos dice que colocaron plasma rico en plaquetas, ecoguiado, y ellos vieron beneficios a mediano y a corto plazo. Durante un periodo de 3 meses le dieron paciente, la muestra es muy chiquita, es de 11 pacientes únicamente, en lesiones parciales de menos del 50%, ya vimos por qué, y que en la escala de Constant inicial previo al tratamiento tuvo un promedio de 72 puntos, en el primer mes de 87 y al tercer mes incrementó hasta 23 puntos, o sea, prácticamente alcanzaron unos 90 y tantos, ¿no? Entonces, es controversial, pero es importante que lo sepamos. Y yo no he visto tanto que se utilice esto, de hecho no he visto que se utilice, pero ya hay reportes del uso de balón subacromial para las lesiones masivas del manguito rotador, ¿no? Entonces pues es una opción destacada en el abordaje, colocan los autores para el tratamiento de lesiones masivas o irreparables del manguito rotador. Ellos reportan que hay una mejoría funcional articular significativa tanto en el dolor como la función. Este balón, que es esta parte que vemos aquí, esta interfase, va a estar compuesto, es un copolímero y va a tener una degradación a partir de los 3 meses y ya esta degradación puede extenderse hasta los 12 meses. Los resultados clínicos que ellos reportan pues son satisfactorios y reportan que persisten de 2 a 3 años, ¿no? Entonces es importante tomar esto en consideración. Pues por mi parte ha sido todo, los invito a que sigamos aprendiendo y reaprendiendo cada día. Muchas gracias, profesora, por esta excelente sesión académica. ¿Alguna pregunta o comentario para la profesora de esta sesión? ¿Alguien que tenga alguna duda sobre su presentación? Doctor Demetrio Bernal. Bueno, primero felicitarla. Gracias. Muy buena su ponencia. A mí me llama la atención que ustedes no están utilizando la acupuntura en el control del dolor. ¿Han probado con alguna investigación si es mejor que lo que están ofreciendo o de plano todavía no? En lo particular no tengo mucha información de esto, pero sí he revisado varios estudios donde a la acupuntura sí le dan una evidencia alta para el control de dolor, ¿no? Entonces, yo no tengo experiencia con acupuntura, conozco una compañera que se fue a hacer un posgrado o inclusive no sé a qué parte del mundo y le funciona bien, pero nosotros a nivel hospitalario pues no. En el Hospital Central Militar tienen justo un desarrollo de rehabilitación y uso de acupuntura. A lo mejor si rotan por ahí. Sí, valdría la pena verlo porque sí tiene evidencia. Gracias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta o comentario para la profesora doctora Cruz, nuestra directora y jefe de ortopedia? Buen día a todos. Pues felicitar a la doctora porque es verdaderamente grato ver personas jóvenes que hablen de un tema así con tanta pasión. Yo soy ortopedista y específicamente de hombro. El tema de mango rotador y pinzamiento subacromial es verdaderamente complejo, pero es muy bueno conocerlo, tener la información. Como personal de salud vale la pena conocer un padecimiento que es tan común y que la mayor parte de la gente va a padecer en algún momento, dolor de hombro, ya sea por el riesgo en el que nos ponemos cuando hacemos actividades de la vida diaria, como por traumatismos. Entonces es verdaderamente revitalizante ver que tenga usted ese conocimiento desde el punto de vista de rehabilitación y aportar para que todos podamos conocer pues la parte clínica, la parte de rehabilitación, que es el complemento perfecto, ¿no? Para poder
hacer que el paciente regrese a las actividades de la vida cotidiana, porque con el hombro podemos acercarnos la comida a la boca, con las actividades que tiene el hombro podemos peinar nuestro cabello o podemos hacer actividades de aseo hacia nuestro cuerpo, ¿sí?, que son básicas. Entonces a veces nos olvidamos de la importancia que tienen algunos segmentos, pero son para la vida diaria, para sobrevivir. Muchas gracias, doctora. Gracias. Felicidades. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, comentario para el profesor? Doctor, permítame un segundo. ¿Me escucho? Buenos días, doctora. Nomás una duda, quería saber si ya como tratamiento, bueno, se puede decir novedoso, más nuevo, que es lo que voy a hacer en mi tesis, ¿sabe si el tanque terapéutico sí tiene como alguna mejoría, evidencia? Que he encontrado muy poquita información, la verdad. Pues al final creo que el tanque terapéutico de forma aislada sería difícil iniciar un paciente tal cual desde el inicio en tanque, ¿no? Por el riesgo de caídas, por varias cosas, pero considero que por todos estos principios de flotación, de hidroresistencia y demás, es una buena opción al final para el paciente. Desconozco su protocolo, pero pienso que inicialmente van a manejar al paciente de otra forma o van a hacer lesiones parciales muy específicas las que puedan llegar a entrar a tanque, ¿no? Pero definitivamente, pues, yo creo que todo lo que echamos mano en rehabilitación, tanto medios físicos como ejercicio, y al final el tanque tiene los dos, ¿no? Porque tiene calor y tiene la oportunidad de la flotación, del principio de flotación, pero también la hidroresistencia. Pienso que es un buen modelo para poder hacer un protocolo, ¿no? Desconozco cuál va a ser su población, pero habría que ver muy bien qué tipo de pacientes son los que van a ingresar a tanque. Son posoperados. Ok, por ejemplo, igual de los posoperados sería importante saber exactamente qué les hicieron, ¿no? Pueden haberles hecho 1000 cosas, entonces es importante que tenga una población distribuida de forma uniforme, ¿no? Un grupo uniforme. Y pues de ahí en fuera, si la herida ya está cerrada, si no hay alguna contraindicación, ¿no?, de las que ya conocemos, hipertensión, etcétera, infecciones, etcétera, pues yo considero que es una buena intervención. Doctora, yo le quiero hacer una pregunta. Cuando uno se lesiona el manguito rotador, ¿quién es el primer médico que lo debe revisar? ¿El ortopedista o el médico de rehabilitación? Definitivamente el traumatólogo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que descartar que sea una lesión candidata a alguna intervención que no necesariamente es candidata a rehabilitación. De hecho, yo creo que rehabilitación pocas veces somos una especialidad que interviene de primera intención. Generalmente ya nos llegan a un segundo nivel, ¿no? ¿Por qué? Porque ya los trataron y o ya vieron que no son candidatos a tratamiento quirúrgico o ya vieron que no está cediendo con el fármaco y entonces requiere otras intervenciones, que sí es verdad que la rehabilitación, justo hace poco platicaba con una médico familiar y me decía, nosotros medio hacemos rehabilitación, doctora, porque ya les damos sus folletos y al menos los ponemos a hacer ejercicio, lo cual no me parece malo, me parece bien, porque qué bueno que está fortaleciendo la gente, pero sí considero que la rehabilitación tal cual, pues ya debería ser una valoración, ¿verdad?, por el médico y ver todas estas cosas que vemos nosotros los rehabilitadores de forma integral. A mí, no es por echarle flores a nuestra especialidad, pero me gusta mucho la especialidad porque vemos a qué se dedica la actividad deportiva, pero la familia, pero tú qué hiciste, pero tus comorbilidades y qué te dijo ya el especialista, qué te propuso y entonces nosotros te ofrecemos esto. Contestando a su pregunta, yo creo que si el traumatólogo ve que el paciente no tiene nada que sea que requiera alguna intervención quirúrgica o si ve que ya se dio con el fármaco, pues lo da de alta y si ve que no es así, lo mandará a rehabilitación. Muy bien, muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta o comentario para nuestro profesor? Bien, de no ser así, a nombre de la dirección del hospital y de su cuerpo de gobierno le entregamos a la doctora Diana Sureima Vázquez Sotelo un reconocimiento por su excelente sesión. Bien, les agradecemos a todos su amable presencia y los invitamos a quedarse para que continúen con el programa académico de las cuartas jornadas académicas de rehabilitación clínica. Gracias por su presencia, seguimos en contacto. Excelente día.